Buenos días, tardes, noches, queridos audioescuchas. Bienvenidos a su podcast favorito. Les habla su host, Ángela Sofía, y su compañera y amiga, Andy Hurtado. En el capítulo de hoy, Revolución en tiempos de ciberciudadanía. Vamos a hablarles sobre las ciberciudadanías, de cómo los cambios tecnológicos y digitales han cambiado el mundo, incluso al punto de estar inmersas y tener un papel fundamental en dos importantes revoluciones, la revolución ucraniana y la primavera árabe. La humanidad como la conocemos ha sido transformada a lo largo de los años por cosas tan sencillas como la rueda o la imprenta, que en su momento representaron toda una revolución y nueva forma de entender el mundo. Por ello, es lógico pensar que en esta nueva era digital a la que nos enfrentamos y que avanza constantemente, encontremos un impacto directo a la forma en la que nos entendemos como sociedad. El concepto de ciudadanía es variable, pues hay quienes sostienen que tiene que ver con el territorio, mientras que en otros casos solo se habla de ser miembro de una comunidad y ser sujeto de derechos dentro de la misma. Si bien traducir el territorio físico al mundo digital puede resultar bastante complejo, hablar de una comunidad no lo es tanto. Hace muchos años, pensar en crear lazos de fraternidad o hermandad con personas que ni siquiera habías visto de frente podía resultar impensable, incluso ridículo. Sin embargo, ahora existen infinidad de comunidades de personas en torno a distintos ideales políticos, sociales o incluso grupos musicales. Estas personas pueden vivir a kilómetros de distancia, tener zonas horarias distintas y hasta hablar otros idiomas. Pero gracias a los avances tecnológicos, a las redes sociales y por supuesto a Internet, nada de esto es un impedimento para crear una comunidad. Es por ello que mientras seamos parte de una comunidad en la cual podamos compartir pensamientos, intereses y derechos dentro de la misma, podemos hablar de que somos ciudadanos, entendidos desde una perspectiva completamente nueva y diferente a las planteadas en tiempos pasados. Alejandro Atopoulos plantea la existencia de 4 pantallas: tablet, smartphone, televisor y computador, de las cuales explica los cambios de la sociedad y sus implicaciones para la misma. Por ejemplo, en esta cita de Castells, donde explica: la adopción masiva de tecnologías digitales móviles mediante sus pequeñas pantallas de 3 pulgadas atrajo a millones de personas al mundo de la cultura de la viralidad real, antes reservado a las élites y las clases medias educadas, poblando las pantallas de lazos sociales antes reservados para el cara a cara. Las 4 pantallas han transformado la experiencia de vida, tanto íntima como social, afectando el futuro de nuestras sociedades. Esta metamorfosis por las que atraviesan nuestras sociedades también se pueden ver reflejados aspectos fundamentales en el desarrollo de los pueblos, como por ejemplo, las revoluciones. Una revolución es un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad, normalmente mediante estallidos sociales, que pueden incluir desde manifestaciones hasta tomas del poder por la fuerza. Un ejemplo perfecto de una revolución donde las redes sociales y la cultura digital tomaron un papel increíblemente relevante fue en la primavera árabe. يا أيها الكبار أسأل من سبق في موقع القرار أي قوانين لكي تحسن النظام وتحفظ السلام وأنتم الظلم الذي يكسر النظام. La apología de la primavera viene de un nuevo comienzo. El 17 de diciembre del año 2010, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se cansó de la represión por parte de la policía tunecina, pues la policía le había confiscado las frutas que vendía para sobrevivir. Mohamed se sintió profundamente humillado y se cansó de vivir esta situación de forma constante. Decidió inmolarse en símbolo de protesta, se prendió fuego a sí mismo. Su video corriendo mientras ardían llamas se volvió viral rápidamente en Twitter y Facebook, redes sociales que eran una novedad a principios de la década pasada. Este video fue el desencadenante de uno de los estallidos sociales más grandes de Arabia. Millones de personas a lo largo y ancho del mundo árabe salieron a manifestarse contra líderes que se encontraban hace décadas en el poder. El pueblo necesitaba libertad y democracia. Muchos de estos líderes tuvieron que dejar el poder o, en casos extremos, fueron asesinados, generando una situación de anarquía y caos. Caos en el cual rápidamente se involucraron actores externos, como Estados Unidos, Europa, Rusia y países que vinieron a proteger sus intereses personales.
En un lugar como Túnez, donde la libertad de expresión estaba tan restringida que casi parecía nula y los medios tradicionales estaban censurados o manipulados, plataformas como Twitter o Facebook fueron perfectas para garantizar la libre circulación de la información, y así el video de Mohamed pudiera hacerse viral en todo el mundo árabe. Esto trajo consigo un estallido revolucionario también en Argelia, Sahara Occidental, Mauritania, Jordania, Arabia Saudita, Sudán, Omán, Líbano, Siria, Irak, Yemen, Marruecos, Djibouti, Mauritania, incluso en países que no eran árabes, como Irán. Una de las páginas más relevantes para este proceso fue Wikileaks, quien sacó a la luz información crucial que enardeció la justa ira del pueblo árabe. Wikileaks es una organización sin ánimo de lucro dedicada a filtrar información altamente confidencial que puede ser de gran utilidad en cuanto a justicia social para los pueblos se trata. Link en la descripción. Como ya ha sido mencionado antes, en las últimas décadas nos hemos enfrentado a la revolución digital más grande de la historia. Gracias a ella, la cotidianidad de nuestras vidas cambió radicalmente, especialmente en la forma en que tenemos para acceder a la información. Hace no muchos años el conocimiento se encontraba reservado para personas cuya posición social y económica así lo permitiesen. Sin embargo, ahora la información se encuentra al alcance de muchísimas más personas. A esto se le conoce como democratización de la información, y asimismo permite a las personas tener diferentes perspectivas y abrirse al mundo. Ya no dependemos de los medios de comunicación o aprendizaje hegemónicos como única fuente de opinión. Ahora podemos permitirnos ser más críticos, incluso ser nosotros mismos los divulgadores de ese conocimiento para otras personas. Este hecho trae un progreso significativo en términos de aprendizaje, sin embargo, también acarrea serios problemas como la desinformación. Pues al ser cualquier persona con internet y un celular inteligente capaz de escribir un artículo de opinión o en su defecto un hilo de Twitter, se pueden colar muchas personas queriendo difundir información que no posee coherencia alguna y mucho menos sustento científico. Esto puede incluso poner en peligro la integridad de las personas que lo creen. Es por ejemplo el caso de quienes aseguran que el coronavirus no es real. Otro de los grandes problemas es la polarización y radicalización de las posturas, especialmente en temas políticos o sociales, pues gracias al algoritmo de búsqueda que poseen las plataformas y redes sociales, mientras más estemos a favor de cierto argumento y busquemos información que lo corrobore, más se nos demostrará con todo tipo de pruebas que lo que estamos pensando es incuestionablemente correcto. Satisfecho el sesgo de confirmación, las personas buscarán también otros que simpaticen con sus ideas. Nada de cuestionarse, nada de pensar siquiera en la remota posibilidad de estar equivocado. A partir de ello, empezamos a encontrar grupos extremistas, dispuestos a hacer mofa, acosar o incluso atacar de forma directa a quien no esté de acuerdo con ellos. Y bueno, ha llegado el momento de hablarles de esas escenas que nos llamaron la atención del documental. La primera de ellas es la que aparece al comienzo del documental cuando se fueron congregando espontáneamente cientos de jóvenes en Kiev, en la Plaza de la Independencia, el 21 de noviembre de 2013. Aquellos jóvenes creían en su país, en Ucrania, y estaban a favor de que se firme el acuerdo para el Tratado de Libre Comercio y que Ucrania vuelva a ser parte de la Unión Europea. Aunque esta marcha era pacífica, de repente enviaron a las tropas del Berkut con sus bastones de hierro, los cuales comenzaron a golpear a la gente de una forma injusta e irracional. Entonces, la relación que vemos con esa primera escena con respecto a las ciberciudadanías es que todas estas personas fueron llamadas a través de las redes sociales. Muchas personas se enteraron de que se iba a realizar esta marcha por medio de Facebook. Había un mensaje de un personaje llamado Mustafa. El mensaje decía lo siguiente: nos vemos a las 22:30 en el Monumento de la Independencia. Abríguense bien, lleven paraguas, té, café, una buena actitud y amigos. Gracias por compartir esto. Entonces vemos cómo de esta manera
las personas se enteraron, el amigo le contó al amigo de esto y fueron llegando esos cientos de jóvenes los cuales alzaron su voz en ese día. La segunda escena que queremos mencionar fue la de la Marcha de los Millones. Gente de toda Ucrania hablando diferentes idiomas, con diferentes edades, sexos, clases sociales y todo tipo de personas dejando oír su voz. Gente común como nosotros, maestros, médicos, barrenderos, exigiendo libertad y dignidad humana. Esta marcha fue la oportunidad de todas las personas para hacerse oír. Y precisamente esto hace parte de la ciberciudadanía. Esas personas buscaban generar cambios a nivel político y social en su país. A esta siguiente escena le hemos titulado Barricadas en Maidán. Durante las negociaciones con la Unión Europea, el gobierno ordena a la Berkut ir a sacar a los manifestantes maidanos. Es necesario quizás aclarar que la Berkut vienen siendo como los SMAT en Colombia. El pueblo estaba cantando su himno nacional mientras resistían los empujones por parte de la Berkut. Manifiestan que sentían más miedo de que se extinguiera la resistencia en Maidán que de ser golpeados. El monasterio de San Miguel tocó todas sus campanas y los jóvenes en medio del caos envían mensajes por redes sociales. De esta manera logran reunir en esa noche a 15.000 ciudadanos, los cuales llegaron de Kiev y de otras partes, los cuales lograron superar en número a la Berkut. Ese día, el 11 de diciembre, se demostró que la unión hace la fuerza. Vimos que la relación que tiene esto con la ciberciudadanía se ve nuevamente replicada en esta escena. Las personas llegaron gracias a que por las redes sociales quienes se encontraban en el monasterio enviaban mensajes a todos sus amigos y estos a su vez llamaban y escribían a otros amigos. Les pedían que trajeran personas con sus autos al lugar donde estaba aconteciendo todo en el monasterio. Y de esa manera fue que muchas personas se enteraron y llegaron hasta ese lugar y, como decía anteriormente, lograron superar el número a la Berkut. Así que en esa noche resistieron. Esta última escena que hemos escogido aconteció el 18 de febrero de 2014, en donde el pueblo va a una marcha pacífica en frente del parlamento, pero la policía y los tertuskis vienen siendo como delincuentes que fueron contratados por el gobierno para causar caos, para provocar a las personas, entre otras cosas. Y la Berkut, que como ya lo mencionábamos, es como el SMAT en Colombia. Entonces la policía, los tertuskis y la Berkut estaban allí esperándolos en la calle de Institut en Kiev y los hicieron retroceder hasta Maidán. Mientras la policía sigue disparando, el pueblo sigue valiente. Iban con sus escudos de madera arriesgando su propia vida para ir a rescatar a los heridos, porque en ese punto ya las balas no eran de goma, sino que eran balas reales, así que la reprensiva por parte del gobierno es abiertamente violenta. Mucha gente murió por el hecho de que la policía incendió un edificio que hacía parte del pueblo, de los manifestantes. Y como en ese edificio atendían a las personas heridas, muchas personas no podían salir por sí mismas y por eso la cantidad de gente que murió. Ese día fue inaceptable. Un líder del mismo pueblo amenaza que era necesario hacer algo y exige la renuncia del presidente. De lo contrario, el pueblo, iba a tomar también armas, tal y como lo estaba haciendo la policía y la Berkut. Y la cosa se iba a poner un poquito más violenta, ¿no? En ese entonces. Así que al siguiente día el presidente de Rusia huye y el parlamento vota unos días después para que haya nuevas elecciones en mayo. Y el pueblo, aunque pagó con sangre por lo que creían, finalmente hasta ese entonces venció. Teniendo en cuenta la noción de ciudadanía anteriormente explicada, se puede concluir que ciberciudadanía se refiere a tener presencia online, haciendo así parte de una comunidad virtual y ser activamente partícipe de la misma, siendo plenamente consciente de los derechos digitales que tenemos y también de las normas que se deben cumplir. ¿Cómo ejerce Angie Hurtado su ciberciudadanía?
Bueno, pienso que como ciberciudadana soy participante. Conozco que existen derechos y deberes también a nivel virtual, en la comunidad virtual. Y siempre trato de respetar a los demás, sus opiniones, sus creencias y no ser parte de esa liga de odio que muchas veces existe, de bullying, de maltrato en las redes sociales. Por el lado de buscar que se mueva de pronto, de lograr cambios sociales, políticos. En el sentido de lo político, más bien soy apartada, prefiero guardar mis opiniones políticas precisamente para evitar esta ola de odio que se ha implementado en la sociedad virtual. ¿Saben? Porque todo el mundo hoy en día se le hace muy fácil insultar, criticar, hacer enojar a otras personas y es un constante, ¿no? El tira que jale, por así decirlo. Y eso es algo que no me gusta. Pero si me preguntan a mí, a nivel personal, qué opino sobre cierto tema político, social, te lo voy a decir. Pero prefiero reservarlo y no ponerlo a nivel virtual donde todo el mundo lo ve, porque me sentiría de cierta manera expuesta. Así que eso es todo. Mi forma de ejercer la ciberciudadanía es mediante la participación. Busco expresar mis opiniones en diferentes espacios digitales, donde me sienta segura para encontrarme con personas dispuestas a debatir o enriquecer mis análisis personales. Además de ello, soy activa en todas las redes sociales y las empleo para casi todo lo que hago. No solo entretenerme, sino también aprender, desde cómo sembrar una planta hasta historia o geopolítica. Soy consciente de mis derechos como ciberciudadana, como por ejemplo, no permitir que otros difundan información personal sin mi permiso, pero también soy consciente de mis responsabilidades, como no compartir o difundir contenido que pueda resultar lascivo, abusivo o violento para otros usuarios. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho.